El día de hoy vamos a aprender lo que es el teorema de superposición, el cual nos sirve para calcular lo que es voltajes o corrientes en redes como esta donde hay dos o más fuentes. Por ejemplo, en este caso, miramos que tenemos una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que la corriente o el voltaje que fluye a través de cualquier elemento de una red es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos de forma independiente por cada fuente. En otras palabras, este teorema nos permite determinar una corriente o voltaje utilizando solo una fuente a la vez. Una vez que tenemos la solución para cada fuente, podemos combinar los resultados para obtener la solución total. Eso quiere decir que por el teorema de superposición, si queremos encontrar la corriente que pasa a través de I2, podemos calcularlo una fuente a la vez. ¿Cómo así? O sea, utilizamos este procedimiento, el cual es quitamos la fuente y lo sustituimos por un cortocircuito y calculamos la corriente y luego hacemos lo mismo pero con la fuente de corriente. Solo que en este caso removemos la fuente de corriente y la volvemos un circuito abierto. Así como dice aquí arriba, fuentes de voltaje se vuelven cortocircuito y fuentes de corriente se vuelven circuito abierto. Entonces las instrucciones de este ejercicio dice, determine la corriente a través de R2, que es esta de acá. Entonces, a través de R2 está pasando I2, ¿verdad? Está pasando para acá lo que es I2. Por acá fluye nuestra corriente 1. Y por acá fluye nuestra corriente 3. Entonces vamos a separar el circuito en dos circuitos diferentes, trabajando una fuente a la vez. Entonces empezamos con la fuente, calculando con la fuente de voltaje. Eso quiere decir que la fuente de corriente se vuelve un circuito abierto. Al primero vamos a llamarlo I2', que I2' va a corresponder al cálculo de la corriente en R2 con la fuente de voltaje. I2' lo llamaremos a la corriente en R2 con la fuente de corriente. Entonces, al final, para calcular lo que es la corriente que fluye a través del resistor, haremos I2 es igual a I2' más I2', por el teorema de superposición. Bueno, entonces ahora empezamos resolviendo el ejemplo. Bueno, entonces para resolver este problema por superposición, empezamos resolviendo por I2', el cual dijimos que era dejando la fuente de voltaje. Entonces, para eso volvemos nuestra fuente de corriente a un circuito abierto. Entonces nos quedaría la fuente de voltaje, nuestro resistor R1 de 12 ohms, nuestro resistor R2 de 6 ohms y nos quedaría nuestro circuito abierto porque eliminamos la fuente de corriente, ¿verdad? Entonces ahora calculamos la corriente que fluye a través del resistor 2, porque es la que queremos calcular, I2. Entonces es la corriente que fluye a través del resistor 2. Para hacer eso, lo podemos hacer por ley de Ohm. Conocemos el voltaje, que es 36 voltios. Entonces decimos I2' es igual al voltaje que pasa al resistor partido la corriente, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la corriente del circuito. Para eso sumamos los resistores en serie y resistencia total es 18 ohmios. Entonces la corriente en todo el circuito es de 36 voltios partido 18 ohmios. Tenemos una corriente de 2 amperios
corriente 2' de 2 amperios. Esto es porque en toda la malla va a circular una corriente de 2 amperios, que es la corriente que va a pasar por I2 sin tomar en cuenta nuestra fuente de corriente. Bueno, entonces vamos a guardar el resultado aquí arriba. Y 2' es igual a 2 amperios. Ahora vamos a encontrar I2', luego los vamos a sumar y sumándolos vamos a encontrar la verdadera corriente 2. Bueno, entonces borramos estos resultados y ahora vamos a encontrar I2'. Para encontrar I2', tenemos que eliminar nuestra fuente de voltaje y convertirlo un cortocircuito. Sí, bueno, entonces en vez de nuestra fuente de voltaje colocamos un cortocircuito y colocamos nuestro resistor 1 que vale 12 ohmios, nuestro resistor 2 que vale 6 ohmios y nuestra fuente de corriente que es una fuente de corriente de 9 amperios, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular la corriente que fluye a través del resistor 2, que es esta de acá. Para esto podemos emplear un divisor de corriente. Entonces para encontrar I2', utilizamos el divisor de corriente para hallar I2, el cual dice que para encontrar una corriente en cualquier resistor tenemos que multiplicar la corriente de la fuente por la resistencia equivalente partido la resistencia que queremos, ¿verdad? Entonces en este caso I2', ahora multiplicamos por nuestra corriente de la fuente que es 9 amperios. Queremos calcular la de 6 ohmios que es R2 y vamos a dividir vamos a poner en el numerador la resistencia equivalente entre estos dos resistores, que se calcula de esta manera. La resistencia equivalente es 12 por 6 partido 12 más 6 es igual a 4 ohmios. Entonces ponemos 4 ohmios en el numerador y tenemos que nuestro I2', vale 6 amperios. Entonces ahora guardamos nuestro resultado en una esquina. I2' es igual a 6 amperios. Bueno, entonces ahora por el teorema de superposición sabemos que la corriente I2, la que está pasando por acá, la corriente I2 es igual a calcular la corriente únicamente con nuestra fuente de voltaje que fue I2', más calcular nuestra corriente únicamente con la fuente de corriente que es I2'. Entonces I2 es I2' más I2'. Ahora en nuestra ecuación sustituimos los valores. I2 es igual a 2 amperios más 6 amperios. Y sobre el resistor 2 está pasando una corriente de 8 amperios. Esto es por el teorema de superposición. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.